En noviembre de 1937, Hitler cristalizó sus planes y los anunció en el Reichstag con las palabras siguientes. Para crecer, Alemania debe disponer de más espacio, Lebensraum. Este puede ser encontrado hacia el este, principalmente en Polonia, Rusia y Ucrania. Esto involucra la necesaria exterminación de los habitantes de esas regiones. Para obtener ese propósito, Alemania debe envolverse primero en una guerra con Francia e Inglaterra, países que no tolerarían la existencia de una Alemania colosal en el centro de Europa. Para obtener los beneficios de la producción de armamentos y municiones y aprovechar el intenso fervor de la población en favor del partido nazi, debemos atacar en la primera ocasión posible, antes de que nuestros adversarios lleguen a rearmarse. Hola una vez más, lejanos amigos. Bienvenidos a la cuarta parte de la Segunda Guerra Mundial, en breve, la violación de Austria. Luego de la ocupación del Rhineland, Europa permaneció sin movimientos agresivos y sin convulsiones por un tiempo. Alemania necesitaba tiempo de armarse antes de tomar la próxima acción. 2 años debieron pasar entre la ocupación del Rhin en marzo de 1936, que vimos en la parte anterior, y la violación de Austria en marzo de 1938, que es de lo que vamos a hablar hoy. Durante ese periodo, el ejército alemán, en pleno alistamiento para el servicio militar y reforzado por miles de ardientes voluntarios, aumentó el número y la calidad de sus fuerzas armadas. Alemania había estado entrenando 300.000 conscriptos por año y para 1938 disponía de 36 divisiones con 600.000 hombres. Todavía era una sombra de los 2,5 millones de hombres y 2.500 tanques que Hitler eventualmente usaría en 1940 para su ofensiva del oeste. La Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, sobrepasó a la aviación inglesa de Royal Air Force en estos años. La población y la economía alemana fue metódicamente formada en una disciplinada máquina de guerra. En esa foto podemos ver los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas alemanas en 1938. El general Beck, a cargo del ejército, la Wehrmacht. El almirante Raeder, a cargo de la Marina de Guerra, la Kriegsmarine. Y Göring, el ministro del aire, a cargo de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Seguimos. Después de la ocupación de la zona del Rhin, la incorporación de Austria al Tercer Reich era el paso lógico para Hitler. El 21 de mayo de 1936, Hitler había anunciado en el Reichstag, el parlamento alemán, él había dicho: Alemania no tiene intenciones de intervenir en los asuntos internos de Austria o de anexar Austria al Tercer Reich. Mentiras, como sabemos. Para confirmar sus falsas declaraciones y a pesar de sus verdaderas intenciones, el 11 de julio Hitler firmó un tratado con el gobierno austríaco, confirmando sus palabras, sus intenciones de no agresión.
5 días más tarde envió instrucciones al partido nazi en Austria. Austria tenía su partido nazi, que era legal. Hitler envió instrucciones a los dirigentes del partido nazi en Austria de intensificar sus demostraciones y otras actividades subversivas, y ordenó al alto comando alemán preparar planes para la invasión. En ese momento, el ejército francés era teóricamente el más fuerte de Europa. Francia tenía cerca de 1 millón de hombres bajo armas. Pero Francia deseaba seguir tranquila y preservar el status quo. El pueblo francés era un pueblo valiente, pero estaba dominado por un estado de ansiedad y temor hacia una posible agresión alemana. En octubre de 1936, Hitler conferenció con Mussolini y el eje Berlín-Roma fue formado, que más tarde fue Tokio-Berlín, el eje Tokio-Berlín-Roma, cuando Japón entró en la guerra. Hasta mediados de 1936, la política de invasión de Hitler había estado basada no en la fuerza militar de Alemania, sino en el desacuerdo entre Inglaterra y Francia y en la política de aislación de Estados Unidos. Hitler muy inteligentemente se había aprovechado de los desacuerdos entre Inglaterra y Francia para actuar, y en el hecho de que Estados Unidos, que estaba pasando por una economía, tenía una política completamente de aislación. La ocupación del Rhin fue el riesgo más grande de Hitler hasta el momento y había triunfado espectacularmente, como vimos a los que vieron la parte anterior. Pero a partir de 1938 las cosas habían cambiado. Las jugadas de Hitler no eran más un bluff. Estaban respaldadas por la fuerza. En numerosos discursos, Winston Churchill, con su gran habilidad de orador, advirtió al Parlamento la imperiosa necesidad de Gran Bretaña y de Francia de aumentar y mejorar sus fuerzas armadas. Estas son 2 fotos de Churchill hablando en el Parlamento. Churchill era la voz solitaria que se levantaba contra Hitler. Era miembro del Parlamento, pero todavía no ocupaba una posición de influencia o una posición en el ministerio. Churchill pronosticó correctamente que para octubre de 1938 Alemania dispondría de 56 divisiones, más 4 divisiones motorizadas, más 36 divisiones en reserva, mejor equipadas con moderno armamento, superior al de Gran Bretaña y Francia. En cartas y documentos reproducidos en su obra Se cierne la tormenta, Winston Churchill expresó su preocupación sobre la escasez de equipos y municiones antiaéreas para proteger a Londres y las instalaciones claves de Inglaterra. Advirtió que en 1935 la Luftwaffe había superado la Fuerza Aérea Francesa, FFAF o Fuerza Libre Aérea Francesa, de Free French Air Force, y enfatizó que la RAF, la Royal Air Force, no estaba en condiciones de enfrentar un ataque en gran escala de la Luftwaffe. Pero las advertencias fueron subestimadas por miembros influyentes del gobierno que alegaban que las medidas de Churchill sugería provocarían agresiones, aún más agresiones por parte de Hitler. Además, Stanley Baldwin, que fue primer ministro de Inglaterra hasta 1937, era bien conocido por sus intenciones pacíficas y su deseo de llevarse bien con los 2 dictadores fascistas, Hitler y Mussolini.
Las intenciones de Hitler alarmaron a sus generales. Dos generales se oponían abiertamente a los planes de Hitler: Werner von Blomberg y Werner von Fritsch. Y disculpen mi alemán. Hitler los despidió y asumió comando personal de la máquina militar del Reich. Los jefes del ejército reconocían que gracias a la audacia de Hitler, Alemania era ahora mucho más fuerte. Pero los generales se preguntaban: el poder de Alemania está creciendo año a año. ¿Por qué no esperar hasta adquirir una superioridad tal que evitaría la intervención de Inglaterra y Francia? Pero Hitler estaba convencido de que la victoria no se adquiría esperando a estar seguro. Ciertos riesgos eran necesarios e imprescindibles. Era parte de la personalidad y lo que podríamos llamar el genio de Hitler. Hitler estaba enceguecido por sus sucesos en desafiar las provisiones de rearmamento, la conscripción y la ocupación del Reich. Había hecho todo sin reacción de las democracias. Las democracias habían demostrado hasta ahora su repulsión a la violencia mientras no fueran atacadas directamente. O sea, Hitler estaba seguro de que no iban a reaccionar para defender otros países. Iban a reaccionar solamente si eran atacadas directamente. La anexión de Austria le abriría el camino a Checoslovaquia y hacia el sudeste de Europa. La ascensión de Mussolini en Italia lo favorecía, aunque el duce recomendaba prudencia y se oponía a participar en sus planes de guerra. El duce todavía no quería una guerra total. El 12 de febrero de 1938, Hitler mandó llamar al canciller de Austria, Herr von Schuschnigg. El premio canciller de Austria, Dr. Dollfuss, que se oponía violentamente al partido nazi, a la anexación de Austria, había sido asesinado por el partido belga nazi en 1934. El canciller austríaco von Schuschnigg, que aquí vemos en la foto, y el Führer tuvieron una reunión memorable. De las notas del canciller tenemos el relato de la reunión. Hitler: tengo solo necesidad de dar una orden y todas las fortificaciones entre Austria y Alemania desaparecerán como espantapájaros. Después de la entrada de las tropas seguirán las SS, las camisas negras, y la venganza por cualquier pérdida de vida alemana será inexorable. ¿Quiere usted convertir a Austria en otra España? El canciller respondió: por supuesto que sé que usted no tendrá problemas para ocupar Austria, pero esto puede provocar una guerra mayor. Austria no está sola en Europa. Hitler le responde: usted está hablando de gran cantidad de sufrimiento y sangre derramada. ¿Está dispuesto a afrontar esa responsabilidad? A Inglaterra no le interesa a Austria en lo más mínimo. Y en respecto a Francia, hace 2 años tomamos el Rhin con solo un batallón y Francia era más fuerte que Alemania. ¿Usted realmente piensa que van a intervenir ahora? Después del almuerzo, el canciller fue presentado con un ultimátum sin chance de ningún tipo de negociaciones. Hitler le aclaró al canciller que esta era su última chance y que debía responder en 3 días.
Cuando von Papen, el embajador alemán en Austria, conducía al canciller austríaco de vuelta a Salzburg, le dijo: yo sé que el Führer puede ser un poco hosco a veces, pero usted verá la próxima vez que lo encuentre que él también puede ser muy simpático. La ironía del asunto. El día siguiente a la reunión, Hitler habló en el Reichstag en un discurso que fue un perfecto ejemplo de hipocresía, diciendo entre otras cosas: caballeros, tengo el placer de anunciarles que el embajador de Austria, von Schuschnigg, aceptó cortésmente mi invitación y que hemos llegado a un acuerdo sobre la cuestión de Austria. El Reich y Austria están conectados no solo por una lengua común, sino también por su cultura y su historia. Austríacos y alemanes son el mismo pueblo. Los arreglos sugeridos por mí corresponden con el punto de vista del embajador y son una contribución hacia la paz y la política económica de ambos pueblos. Hitler sabía que el mundo estaba escuchando y sabía también lo que el mundo necesitaba oír. De acuerdo a las condiciones impuestas por Hitler en el tratado, el violento y fanático nazi austríaco Seyss-Inquart debía ser nombrado ministro de Seguridad. El partido nazi debía ser el partido oficial y todos los simpatizantes nazis en detención debían ser liberados. Ahí vemos una foto de Seyss-Inquart solo y con Hitler. Seyss-Inquart era un ser muy despiadado. Fue más tarde gobernador de Polonia y estableció un sistema de terror responsable por la ejecución o extradición a Auschwitz de 120.000 judíos holandeses. Fue ejecutado en 1946 en el juicio de Nuremberg. Ahora viene la serie de negociaciones y acciones críticas que desencadenaron la invasión de Austria. Pero el drama de Austria no había concluido. El 24 de febrero el canciller austríaco mismo habló en el Parlamento, aprobando el tratado con Alemania, pero advirtiendo que no habría más concesiones. Añadió además que intentaba llamar un plebiscito sobre el arreglo. Ese fue el gran error. Buscó también el apoyo de Mussolini, que también estaba interesado en Austria. El duce le respondió al canciller que lo apoyaba, pero que el plebiscito no le pareció una buena idea, con la advertencia: è un errore. Pero el canciller austríaco estaba decidido y convocó el plebiscito para el 13 de marzo. En la mañana del 11 de marzo, 2 días antes de hacer el plebiscito, Göring telefonó diciendo que el plebiscito debía ser cancelado y que si no recibía respuesta en 1 hora, el Führer actuaría inmediatamente. Hitler ahora exigía la renuncia del canciller austríaco von Schuschnigg y que el presidente de Austria, Herr Milkas, debía nombrar a Seyss-Inquart, enlace ministro de Seguridad, como canciller. Recién habíamos hablado de Seyss-Inquart. Si esto no ocurría dentro de 1 hora, la invasión tendría lugar. Con toda justicia, el presidente Milkas consideraba a Seyss-Inquart como un rufián y se negó a nombrarlo canciller. Hitler no estaba dispuesto a tolerar el plebiscito, pero antes de invadir Austria necesitaba la aprobación de su aliado, el duce.
Mussolini, no vamos a hablar ahora mucho de Mussolini, pero Mussolini había sido el fundador del movimiento político fascista Fasci d'Azione Revolucionaria, Franja de Acción Revolucionaria. Ahí nació el movimiento fascista. Y había anexado Eritrea, Somalia y Etiopía. Mussolini quería expandir agrandar a Italia y había tomado Eritrea, Somalia y Etiopía. Las tropas italianas habían peleado con tanques y fusiles contra lanzas y flechas, ¿no? en esa época. De todas maneras, Hitler sentía admiración y afecto por el dictador italiano y lo consultó requiriendo su aprobación antes de invadir Austria. Aquí vemos una foto de Benito Mussolini y a la derecha una caricatura que salió en los diarios de Europa donde se ve a Hitler rindiendo pleitesía y pidiéndole su aprobación al duce. La conversación decisiva tuvo lugar entre el príncipe Philipp of Hesse, enviado de Mussolini, y Hitler. Y se conoce bien porque fue incluida más tarde como evidencia en el juicio de Nuremberg. Hesse le comunicó al Hitler: el duque aprueba su intención hacia Austria y le envía sus sinceros saludos. Hitler le contesta: por favor, dígale al duque que nunca olvidaré este gesto de su parte. Hesse le contesta: se lo comunicaré al duque. Hitler: nunca, nunca, nunca olvidaré este favor. Ya no tengo el temor de la terrible posición en que me hubiera puesto un conflicto entre nuestros países. Queriendo decir un conflicto entre Alemania e Italia. Hitler continuó: una vez que solucione el problema con Austria, haré con el duque cualquier arreglo que él desee y estaré de su parte no importa lo que pase. En esto Hitler cumplió su palabra cuando rescató al duque de su prisión en septiembre de 1943. Aquí vemos una foto de Hitler entrando en Austria. La entrada triunfal de Hitler en Viena había sido el sueño del cabo Hitler. El 12 de marzo de 1938, Hitler vio cumplido su deseo. Ese día, tropas germanas marcharon dentro de Austria y Hitler disolvió la República Austríaca, que pasó a formar parte del Tercer Reich. Finalmente, aquí vemos ahora una foto de Austria, al sur de Alemania, formando parte del Tercer Reich. Bueno, amigos, aquí terminamos en lo que se refiere a la incorporación de Austria al Tercer Reich. En la parte que sigue, la parte quinta, vamos a ver la ocupación de Checoslovaquia, las intrigas de Hitler para llevarla a cabo y la vacilación de los políticos de las naciones que tenían la obligación de defenderla y que permitieron otra acción de Hitler que quedaría impune. Saludos y cuídense. Chao.